La larga travesía del vapor, el telégrafo. Primera parte. Hay barcos que simplemente surcan los mares. Otros navegan directamente a través de las páginas de la historia. Este es el relato de uno de esos buques, la historia de un solo barco de vapor, cuyo notable viaje conecta la Guerra de Secesión estadounidense con las luchas revolucionarias del Caribe y, en el proceso, se corrige un malentendido histórico que lo asocia al Grito de Lares en Puerto Rico. Fue conocido por muchos nombres: Red Gauntlet, Telégrafo, Restauración. Su casco de hierro fue testigo de la caída de lo que intentó ser una nueva nación, de la furia de la naturaleza y de los sueños febriles de revolución en el Caribe. Esta es su larga travesía. Un viaje que nos obliga a desenredar la historia del mito y a descubrir cómo la verdadera historia de un barco puede cambiar nuestra comprensión del pasado. Nuestra historia comienza en la década de 1860, con el estallido de la Guerra de Secesión estadounidense. La Confederación del Sur, un territorio con economía agraria, basaba su supervivencia en un solo rey, el rey algodón. Creían que la dependencia europea de su algodón, especialmente de la industria textil británica, forzaría a Inglaterra y Francia a intervenir en su favor. Pero las potencias europeas declararon su neutralidad, y el presidente Abraham Lincoln ordenó un bloqueo naval masivo para estrangular la economía sureña. El sur no estaba preparado. Carecía de una marina mercante, de industria para fabricar armas y de una estructura económica robusta. Aislados y desesperados, recurrieron a negociaciones clandestinas con ciudadanos británicos. Así nació un negocio inmensamente lucrativo y peligroso: el contrabando. La necesidad creó un nuevo tipo de barco, el rompebloqueo. Eran naves diseñadas para ser rápidas, silenciosas y de bajo calado, capaces de burlar a los buques de la Unión. Los astilleros escoceses del río Clyde se convirtieron en los principales proveedores de esta tecnología. Firmas como Scott & Co. de Greenock, con una larga historia naval y experiencia en motores de vapor, estaban perfectamente posicionadas para suplir esta demanda. A finales de 1863, un astuto comerciante escocés llamado Thomas Stirling Begbie, a través de su compañía Albion Trading, encargó a Scott & Co. la construcción de 6 vapores exquisitos. Uno de ellos era el Red Gauntlet, ordenado en enero de 1864. Era una maravilla de la ingeniería de su tiempo, un casco de hierro de 200 pies, pintado de un gris brumoso para camuflarse en el mar, y propulsado por un motor de vapor de oscilación que le permitía alcanzar una velocidad considerable. Su diseño incluía chimeneas telescópicas y el uso de carbón de antracita, que no producía humo, haciéndolo casi invisible en el horizonte. Entregado en mayo del 64, el Red Gauntlet no perdió tiempo. Cruzó el Atlántico y llegó a La Habana, el epicentro del contrabando confederado en el Caribe. Tras un accidente y reparaciones que retrasaron su misión, el 31 de julio de 1864 partió hacia Mobile, Alabama. Sus bodegas contenían suministros vitales para el esfuerzo de guerra: plomo, carne, cuero y café. Pero el destino le tenía preparada una sorpresa. Al amanecer del 5 de agosto, mientras el Red Gauntlet se deslizaba hacia la bahía de Mobile, navegó directamente hacia una de las batallas navales más feroces de la guerra. La flota del contraalmirante David Farragut estaba asaltando las defensas del puerto. Con su famosa orden: "Al diablo con los torpedos, a toda máquina", Farragut rompió las defensas y selló la bahía. El Red Gauntlet, junto con otros rompebloqueo, quedó atrapado. Los confederados lo requisaron para uso militar. Durante meses, transportó tropas y heridos, especialmente durante la batalla de Spanish Fort en marzo de 1865.
Incluso se diseñó un audaz plan para que escapara con un cargamento de algodón, usando un prototipo de submarino confederado, el St. Patrick, como distracción. El plan, sin embargo, fue cancelado, y el Red Gauntlet continuó su servicio militar hasta la rendición formal de las fuerzas confederadas en mayo de 1865. Terminada la guerra, el Red Gauntlet quedó en un limbo legal, anclado en el río Tombigbee. El gobierno de los Estados Unidos intentó venderlo en subasta varias veces, sin éxito. Finalmente, en noviembre de 1866, fue adquirido por una ganga de $3,100 por Charles Cameron, un comerciante de Nueva Orleans, quien planeaba usarlo en el Caribe. En 1867, el barco se embarcó en una nueva y desastrosa aventura: transportar a un grupo de ex-confederados que buscaban fundar una colonia en Brasil. El viaje fue una calamidad. La guerra le había pasado factura. El barco, descrito por la prensa como un viejo rompebloqueo en un estado deplorable, sufrió averías mecánicas y tuvo que detenerse de emergencia en La Habana. Las desgracias continuaron en St. Thomas. Cameron, sin fondos, había tomado en La Habana un préstamo especial conocido como préstamo a la gruesa, con el propio barco como garantía. Al llegar a St. Thomas, la tripulación exigió sus salarios impagos y el cónsul británico J.D. Lamb, quien también era agente de la aseguradora, ejecutó el préstamo. Incapaz de pagar, Cameron perdió el barco. Fue confiscado y vendido en subasta pública en octubre de 1867. Irónicamente, mientras el barco se encontraba en el astillero de St. Thomas para reparaciones, el destino le sonrió. La isla fue devastada por un terrible huracán el 29 de octubre de 1867, que hundió más de 80 barcos. Menos de un mes después, un terremoto y un maremoto masivo volvieron a azotar el puerto. Milagrosamente, el Red Gauntlet sobrevivió a ambas catástrofes. A principios de 1868, el barco resurgió con nuevos dueños, un consorcio de firmas españolas y un nuevo nombre: el telégrafo. Comenzó a operar como un vía por correo, transportando correspondencia y carga en una ruta regular entre St. Thomas y los puertos de Puerto Rico. Y es aquí donde la historia del barco se entrelaza con uno de los mitos fundacionales de Puerto Rico. Durante más de medio siglo, la historiografía del Grito de Lares, a partir de un trabajo de Lidio Cruz Monclova de 1952, ha sostenido que la insurrección del Grito de Lares de septiembre del 68 fracasó, en gran parte porque el telégrafo fue confiscado en St. Thomas. Con 500 fusiles que el líder revolucionario Ramón Emeterio Betances enviaba para la revuelta. Pero esta historia, repetida por generaciones, se desmorona ante la evidencia. Las propias fuentes que utilizó Cruz Monclova no mencionan tal confiscación en esa fecha. Más revelador aún, un anuncio publicado en el periódico de St. Thomas el 26 de septiembre de 1868, días después del grito, informa que el barco de vapor español, el Telégrafo, admitirá carga para su próximo viaje comercial a Puerto Rico. El barco no estaba confiscado, estaba operando bajo la firma comercial F de Aldecoa, completamente ajeno a la insurrección. ¿Y los 500 fusiles? Su historia es igualmente reveladora. Betances sí gestionó su compra. Sin embargo, la correspondencia diplomática dominicana muestra que el presidente Buenaventura Báez, enemigo de Betances, se enteró del cargamento. En junio de 1868, 3 meses antes del grito, Báez instruyó a su cónsul en St. Thomas para que adquiriera los fusiles. Las 26 cajas con las armas fueron embarcadas en la goleta Dos Hermanos y enviadas a Santo Domingo, donde fueron depositadas en el arsenal del gobierno. El propio ministro de Relaciones Exteriores de Santo Domingo confirmaría más tarde esta operación. Los fusiles nunca estuvieron destinados a llegar a Lares en septiembre de 1868. La historia de la confiscación no es una invención total, sino un error de tiempo, lugar y protagonista. La verdadera confiscación ocurrió 5 meses después del Grito de Lares e involucró a otro gran revolucionario caribeño, el general dominicano Gregorio Luperón.
En enero de 1869, Luperón y sus colaboradores, entre ellos el propio Betances, compraron el telégrafo en Saint Thomas para lanzar una expedición naval contra el presidente Bayes. El sábado 13 de febrero, cuando Luperón y sus hombres se preparaban para zarpar, las autoridades danesas intervinieron. El periódico local informó que el vapor fue detenido por el gobierno en la víspera de su partida. La razón: se sospechaba que era portador de armas y municiones para revolucionar un país con el que estamos en paz. El cargamento militar fue confiscado y el barco fue detenido temporalmente. Este es el evento real que la historia confundió y atribuyó erróneamente al Grito de Lares. La larga travesía del vapor telégrafo es la de un sobreviviente. Sobrevivió a la guerra, a la negligencia, a la furia de los océanos y a las peligrosas intrigas políticas. Su verdadera historia, rescatada de archivos y periódicos olvidados, no solo nos cuenta la vida de un barco, sino que también corrige un capítulo fundamental de la historia de Puerto Rico y el Caribe. Nos recuerda, como expresó Georg Fromm, que después de más de un siglo todavía buscamos una interpretación adecuada de los momentos importantes de nuestra historia. El viaje del telégrafo no terminó con Luperón. Su historia continuó con una batalla diplomática con Gran Bretaña que se extendió hasta finales del siglo XIX. Pero esa, como bien se ha dicho, es otra historia.